Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión de la tarde. Vamos a tratar lo que es la medicina del sueño, que es un capítulo bastante interesante y complicado para nosotros los médicos internistas. Vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Arbo, el doctor Eduardo Borsini y el doctor Guillermo Arbo. Va a comenzar la charla el doctor Carlos Arbo, que es neurólogo, neurofisiólogo, diplomado interuniversitario de la especialidad a neurología en la Universidad de Limoges, Francia. El doctor nos va a hablar qué tan bueno es dormir, entonces va a empezar la charla el doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir en un horario que es muy propicio para el sueño justamente. Así es que lo que vamos a tratar de hacer nosotros es que se despierten. Es un poco antifisiológico, pero es lo que corresponde para una charla de esta envergadura. Aprovecho para agradecer a las autoridades de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por haber incluido el tema y por habernos convocado para esta charla. Y bueno, voy a focalizarme principalmente en la fisiopatología del sueño y sus trastornos prevalentes. Bien, ¿por qué estudiar o por qué tener una charla en un congreso de medicina interna sobre la epidemiología, sobre los trastornos del sueño? Y empecemos por ver qué nos dice la OMS con respecto a la epidemiología de estos trastornos. Y nos dice que el 40% de la población mundial padece de algún tipo de trastorno del sueño. Atención, acá estamos hablando de todos en general, los trastornos primarios, los trastornos comórbidos o también llamados secundarios, los trastornos ocasionales y los crónicos, o sea que más de 3 meses de evolución. Acá están aquellos ocasionales como por ejemplo el síndrome del jet lag, cuando se cruza el uso horario. Tenemos algunos crónicos, como ser, por ejemplo, el insomnio de mantenimiento, también los insomnios en trabajos a horarios cambiantes, como ser, por ejemplo, las guardias médicas, producen insomnio. Y bueno, también están en este grupo aquellos insomnios explicados por catástrofes naturales, tsunamis, tornados, lo que sea, y otras no tanto, como ser, por ejemplo, las guerras. De ese grupo, 8 a 10% serán pacientes adultos. De ahí la importancia de que el médico internista conozca, sepa manejar trastornos del sueño, porque un porcentaje importante serán pacientes que están en el rango de lo que normalmente ve en consultorio. ¿Y por qué es importante para el internista? Porque los trastornos del sueño predisponen a hipertensión arterial, diabetes mellitus, arritmias cardíacas, obesidad, depresión, ansiedad. Entonces es una manera también de hacer medicina preventiva. Vamos a ver todo esto después, por qué ocurre. Ahora bien, ¿qué es el sueño? Primero tenemos que empezar por definir qué es dormir bien. ¿Cuándo podemos decir que estamos durmiendo adecuadamente? Desde el punto de vista clínico, definimos como la etapa fisiológica que se caracteriza por falta de actividad motora e intelectual coordinada de carácter reversible y periódico. Se acompaña de una sensación de bienestar, se acompaña de una sensación en la cual el individuo se encuentra con la total plenitud de sus energías y también de sus energías y de sus facultades cognitivas para poder iniciar el día desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista social. Vamos al otro lado, entonces, ¿qué es dormir mal? Y eso es el insomnio. El insomnio es la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Genera somnolencia matutina de grado variable, malestar o interferencia en actividades laborales y sociales. Importante, cuando viene un paciente a nuestro consultorio y nos dice, doctor, no duermo, doctor, tengo insomnio. Bueno,
Dígame cómo se siente usted al día siguiente, al despertarse, al vestirse, al ir al trabajo. ¿Se encuentra usted en condiciones de empezar la jornada? ¿Se encuentra usted somnoliento, desatento, con pocas ganas, quizás hasta de mal humor? Porque necesariamente el insomnio tiene una repercusión importante en el rendimiento intelectual y laboral de esa persona. A partir de ahí podemos decir, sí, este paciente padece de insomnio. ¿Para qué dormimos? Entonces, es que podemos sencillamente dormir una vez a la semana, quizás dos, como mucho. Y el resto la pasamos en cualquier otra actividad que sea quizás hasta de mayor importancia o relevancia. Pero no, el sueño es muy importante para consolidar memoria. Y eso es algo que podemos, en la experiencia nuestra, cuando estudiantes de medicina, pero caramba, ¿qué pasa? Estudié hasta las 3 de la mañana y sin embargo no me acuerdo. Sin embargo, no pude retener más de tantas horas lo que leí durante tanto tiempo. Y es lógico, no durmió. No dormimos lo suficiente. Y al no dormir, no consolidamos memoria. La regulación de la temperatura corporal. Y más aún cuando tenemos algún tipo de patología que produce hipertermia, es muy importante el sueño para poder combatir, para poder darle al sistema inmunitario las armas necesarias para combatir el problema que está generando la hipertermia. Regulación de la presión arterial. Vamos a ver que en fases del sueño la presión arterial baja. Sobre todo, y es muy importante para aquellos pacientes que de por sí ya tienen algún tipo de problema en la regulación de la presión arterial, la hipertensión arterial, y de no regularse, de permanecer elevada o de permanecer en rango normal durante el sueño, es lo que predispone a la aparición posterior de una hipertensión arterial. No es raro que un insomne con el tiempo se convierta en hipertenso. La inmunocompetencia, vamos a ver luego la importancia del sueño para darle al sistema inmune las herramientas necesarias para ponerse al día con aquellos posibles agresores al organismo, para organizarse en la regeneración de tejidos. Regula los niveles de cortisol. Cortisol, la hormona del estrés. Si no dormimos, el nivel de cortisol no desciende. No desciende, mantenemos el mismo nivel de estrés que tuvimos durante todo el día. Metabolismo, particularmente el metabolismo glúcido y el metabolismo lipídico. Más adelante vamos a ver justamente por qué ocurre esto, por qué interviene el sueño en mecanismos metabólicos. Y esto es un gráfico que nos muestra lo que es el ciclo del sueño. No es un mecanismo lineal, acá empieza y acá termina, no. Es un ciclo que se compone de dos partes. Esta que es el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM, a su vez, posee otras 4 fases. La fase 1, que es la transición sueño-vigilia. La fase 2, en la que se producen el descenso del latido cardíaco, donde hay donde se produce un poco la regulación de la temperatura y baja el nivel de actividad cerebral. Eso se puede ver perfectamente bien en una polisomnografía a través de los electrodos que están registrando el electroencefalograma. En la fase 3, producción de hormonas y se reparan tejidos. La fase 4 es la fase en la que se produce una mayor fluidez de la sangre debido a la vasodilatación que ocurre. Y hay restauración, por ende, de energía y también, por supuesto, a nivel muscular. Y finalmente, el sueño REM, aumento de latidos, la temperatura, mente activa y sueños vívidos. Porque el sueño REM es una fase que electroencefalográficamente se parece mucho a la vigilia.
muchas similitudes con la vigilia y desde el punto de vista electroencefalográfico. Se activa el cerebro y entonces ahí se produce la consolidación de la memoria, ahí se produce también los fenómenos, aumentan los latidos cardíacos, ahí se producen los sueños, la actividad onírica. De hecho, a veces hay que preguntarle al paciente si soñó y si recuerda lo que soñó, porque de poder hacerlo significa que está teniendo actividad REM. En caso de supresión de la misma, por supuesto, no soñó o no recuerda lo que soñó. Cada ciclo de sueño dura 90 minutos. Se repiten 5 a 6 ciclos por noche, lo que hace en total 8 horas aproximadamente. Atención, acá un pequeño paréntesis a favor de los dormidores cortos y dormidores largos. No es una patología. Los dormidores cortos son aquellos que con 5 horas ya están absolutamente en condiciones de enfrentar la jornada sin ningún tipo de repercusión laboral o funcional. Los dormidores largos, por el contrario, necesitan más de 8 horas para lograr el mismo rendimiento. Entonces, esto no constituye un fenómeno patológico. En la primera mitad de la noche predomina el sueño no REM, siendo el sueño REM predominante más en la segunda mitad de la noche. Y la interrupción del ciclo obliga al reinicio total del mismo, tantas veces como se interrumpa. Es decir, si al empezar la fase 1 ocurre un fenómeno que interrumpe el sueño, ya sea un micro despertar o el paciente se despierta directamente, no es que al dormir va a volver a... No, empieza todo de nuevo. Y cada vez que ocurra un fenómeno que interrumpe este ciclo, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Eso es lo que se llama insomnio de mantenimiento. Bien, esto viene a ser un poco un mapa topográfico de dónde se está llevando a cabo todo este fenómeno de vigilia y sueño. Es un poco el lugar donde se desarrolla esta novela con personajes, algunos conocidos, otros nuevos, a otros se le están asignando nuevos roles. Significa que todo esto, la neurobiología del sueño, está en permanente expansión, en permanente investigación. Se están descubriendo nuevos neurotransmisores, se está viendo cuál es su rol, algunos más relevantes, otros menos. Se le está reasignando roles a ciertos neurotransmisores, algunos que estaban clasificados en una determinada etapa o fase, encontramos que no están así. Algunos que se consideraban muy importantes, quizás no lo sean tanto, pero básicamente tenemos en los núcleos pontinos posteriores la acetilcolina, luego uno bastante nuevo son las orexinas o hipocretinas, la dopamina en el locus cerúleus, en los pedúnculos cerebrales, la noradrenalina, el ácido gamma-aminobutírico en la corteza frontovasal y luego las conexiones que establece con el resto del cerebro a través de la corteza singular y sus proyecciones a las diferentes áreas para poder ir ciclando el sueño a medida que éste progresa. Bien, ¿qué va pasando en cada fase? En la primera fase del sueño no REM es necesario un ambiente oscuro y adecuado desde el punto de vista de comodidad, temperatura. ¿Para qué? Porque ahí se produce la melatonina. ¿Y eso para qué? Porque es la hormona, es el neurotransmisor que produce el adormecimiento y la transición sueño-vigilia. La latencia del sueño se considera como normal 15 minutos. Más allá de eso, ya sería un retardo en la latencia del sueño, que es un fenómeno ya del insomnio que es
de gran prevalencia actualmente y lo es más en personas jóvenes, niños, adolescentes y adultos jóvenes. ¿Que puede ocurrir como fenómeno primario? Sí, pero desgraciadamente somos nosotros los que más estamos interviniendo para que esto ocurra. ¿Y cómo? Este aparato. El no dejarlo, el no poner un alto para toda actividad que sea una fuente de luz, necesariamente va a interferir con la producción de melatonina. Y al no haber melatonina, pues entonces tampoco hay transición sueño-vigilia y se produce ya el primer tipo de trastorno del sueño, que es por el retardo de la latencia del sueño. Luego, en las fases 2, 3 y 4, la adenosina, que es un importante neurotransmisor que debe estar presente durante toda la vigilia, porque es la que produce, es la que se encarga de estimular la producción de catecolaminas y mantener la actividad física e intelectual, tiene que bajar, tiene que haber un descenso en el nivel de la adenosina. De esa manera, todo el cerebro entra en calma. Las catecolaminas dejan de producirse y el sueño puede continuar, bajan la frecuencia cardíaca y la presión arterial y luego le toca el ácido gamma-aminobutírico. Aumentan los niveles de ácido gamma-aminobutírico y aparece la serotonina. La serotonina cuyo rol hoy se sabe es mucho más complejo de lo que se pensaba, porque está presente tanto en el sueño como en la vigilia. A saber de que la serotonina es la precursora de la melatonina. Es decir, si no hay serotonina, no hay melatonina. Y si no hay melatonina, tampoco va a haber sueño. ¿Y cuándo falta la serotonina? En los síndromes depresivos. Por eso usamos los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Baja el cortisol, la hormona del estrés, descienden las catecolaminas también, aumenta la prolactina y la hormona del crecimiento. Importante porque la actividad de la hormona del crecimiento es particularmente y predominantemente durante el sueño no REM en las fases más profundas. La leptina se segrega a partir de las células adiposas e informa al cerebro la carga de células adiposas que hay en el cerebro. De tal manera entonces a que se pueda regular el apetito y también regular el tenor graso que hay a nivel del organismo. ¿Qué pasa si es que no hay sueño? El cerebro no recibe ese informe. Considera que no hay grasa, por ende, hay que comer. Ahí salen los asaltaheladeras nocturnos. Al no dormir, al no tener esa información, se levantan y comen lo que encuentran. La melanina, porque es uno de los factores que produce reparación en los tejidos superficiales. La secreción de interleuquinas, del factor de necrosis tisular. Insulina aumenta, linfocitos T. Importante entonces es también el sueño como un factor regulador del sistema inmune. Y a través del aumento de la secreción de insulina, de la glucemia. De ahí a que el no dormir hace que los niveles de insulina no suban y el paciente entonces podría desarrollar en el futuro una diabetes. Y todo el sistema inmune también queda sin poder realizar su función principal, que es prepararse para la defensa del organismo. Y lo hace mucho más, un blanco mucho más fácil para cualquier tipo de agresión externa. ¿Qué interfiere con estas fases? Cafeína, energizantes, alcohol, fármacos. Y eso produce lo que se llama el insomnio de mantenimiento. El paciente no puede, se despierta permanentemente,
no puede pasar a la siguiente fase, entonces todo su metabolismo, su sistema inmune decae. Y tenemos otra causa muy prevalente también de insomnio, que es el insomnio en mantenimiento. Y las causas, fíjense que casi todos son causas externas, cosas que nosotros hacemos. Aumenta la acetilcolina. ¿Por qué? Para la consolidación de la memoria. Bajan los niveles de histamina. De no ocurrir el descenso en los niveles de histamina, se producen los despertares precoces. Paciente que llega a las 3, 4 de la mañana y necesariamente está despierto, sin poder volver a conciliarlo. Esto hizo que en el pasado se pensara ante este insomnio precoz, este despertar precoz, que los antihistamínicos podían ser útiles. Y sí, lo son. El problema es que la actividad de los antihistamínicos continúa al día siguiente. Y la histamina es muy útil, es muy necesaria para mantener la actividad física. Y eso hace que el paciente permanezca permanentemente somnoliento, sin ganas, sin energía, incapaz de desarrollar su actividad diaria. Entonces, los antihistamínicos y sobre todo los antihistamínicos, los primitivos, los más antiguos de ellos. Entonces, no fue precisamente la mejor decisión. El despertar. Para el despertar necesitamos las hipocretinas, las orexinas 1 y 2, fundamental, que actúan sobre el sistema articular, sistema activador reticular ascendentes, y es fundamental para que el individuo despierte. Cuando no se produce hipocretinas, ahí tenemos la narcolepsia. Hasta hoy no hay un tratamiento eficaz para esto, pero esta es un área que se está desarrollando, se está investigando mucho. Catecolaminas, muy importantes para el despertar y mantenimiento de la vigilia y la alerta y la actividad motora. Serotonina nuevamente tiene que aumentar porque también la acción de la serotonina está ligada al humor, está ligada a la actividad social, está ligada a la estabilidad de la persona desde el punto de vista mental. La acetilcolina, por supuesto, para la actividad motora. Una breve sinopsis de lo que dijimos: melatonina, respuesta a la oscuridad, regula el ritmo circadiano. La adenosina tiene que inhibirse durante el sueño. GABA, el principal inhibidor del sistema nervioso, actúa en hipotálamo. Serotonina tiene un rol muy amplio, está tan presente en la vigilia como en el sueño. Y en la vigilia tenemos la histamina, la noradrenalina, la acetilcolina y las hipocretinas, cuyo déficit, como dijimos, es causa de narcolepsia. Por último, dopamina, que es la hormona que produce la motivación, la recompensa y la vigilia. Su aumento produce también insomnio. Otros trastornos prevalentes del sueño: síndrome de las piernas inquietas, afecta al 5 al 10% de la población, parestesias en miembros inferiores, y se produce en las últimas horas de la tarde o la noche, pero con el paciente vigil, con el paciente despierto. De ahí a que su diagnóstico es clínico. Puede ser primario, pero también debido al déficit de ferritina. Y el tratamiento en base a agonistas dopaminérgicos o bloqueantes de los canales del calcio, como ser, por ejemplo, la pregabalina. El movimiento periódico de piernas, síntomas similares al que describimos anteriormente, pero este se produce en estadio no REM. Y aquí sí es necesaria la polisomnografía para su diagnóstico. Hay un rol muy importante de la ansiedad y trastornos del estado de ánimo, y el tratamiento farmacológico es similar al anterior. La parálisis del sueño. En cuanto a su prevalencia,
dependiendo de qué estudio tomemos, se puede ver en un 5 al 62% de la población. Es particularmente prevalente en estudiantes y en la población clínica, en los pacientes internados. Se produce en forma periódica en el 3 al 6% de las personas, mayor incidencia en sujetas jóvenes y en mujeres, y desencadenado por insomnio prolongado, fatiga extrema, trastorno del estado de ánimo. Se suele ver mucho en las personas que tienen trabajos a horarios cambiantes, una vez más, las guardias médicas. Fármacos y trastornos del sueño, la lista es muy amplia. Esto está lejos de ser exhaustivo. Antidepresivos, los ansiolíticos y los hipnóticos, uso a bajas dosis y por breves periodos de tiempo, por favor. De hecho, preferible no usarlos. Antipsicóticos también causan somnolencia excesiva o incluso insomnio. Antiepilépticos, cualquiera de ellos básicamente. Hay que sencillamente analizar la prescripción y los resultados posteriores. Los betabloqueantes y los antihipertensivos, corticosteroides, todos sabemos que sí, producen insomnio, opiáceos por la inhibición de la melatonina, relajantes musculares por la somnolencia matutina, medidas para lograr un sueño regular y adecuado, exponerse a la luz solar, no permanecer tiempo excesivo en la cama, ejercicios físicos, hábitos regulares, acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, comer a las mismas horas, evitar consumo frecuente. Yo sé que evitar consumo suena mal. Alcohol, cafeína, psicoestimulantes, frecuente por lo menos. Evitar consumo innecesario de fármacos. Terapia cognitivo-conductivista. Interrogar al paciente en la medida de lo posible en presencia de la pareja o una persona allegada. Lógicamente, muchos pacientes no son conscientes de lo que ocurre. De hecho, muchos pacientes portadores de apnea del sueño no sabían que la tenían, un porcentaje muy elevado. El sueño insuficiente o los trastornos del sueño están relacionados con enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, obesidad, estrés, accidentes y de manera importante con disfunción inmune y neurocognitiva. El fenómeno del sueño es sumamente complejo. Se está investigando, se está expandiendo, se están descubriendo nuevos neurotransmisores, se están buscando otros fármacos, pero créanme, no existe ni va a haber un fármaco con el cual le diga, tome esta pastilla y se terminó el problema. Eso no existe. Ni tampoco, sí, tomate la benzodiazepina y se solucionó tu problema. Eso no. No es esa la solución. Es mucho más compleja que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Harbo. Excelente la exposición. A continuación va a estar el doctor Néstor Girala. Él es especialista en psiquiatría, doctorado en neurociencias y es profesor de la carrera de psicología en la Universidad Católica de Villarrica. Él nos va a hablar de un enfoque integral del insomnio de su práctica clínica. Hola, ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. León XIV se llama el nuevo papa y es un americano de apellido Prevost. ¿Prevost? Sí. Bueno, entonces rompamos ya la expectativa y vamos a concentrarnos en el sueño. Siguiente atrás. Sí, señor, el puntero. Bueno, yo voy a tratar de ser breve, voy a tratar de no incurrir en repeticiones. Se habló muy ampliamente del sueño. Voy a usar 20 minutos, no 25 como me marcaron. Y quiero referirme sobre todo a la relación del sueño con la salud mental, con los trastornos y los problemas de salud mental. Ya vimos que el abanico el impacto en la salud física es enorme, inabarcable. A mí me pidieron más de una vez que dé charlas sobre sueño en colegios para convencerle a los chicos de que tienen que dormir. Y ahí el tema de la salud física es muy convincente, ¿verdad? Yo solo repetí un dato, que el diámetro testicular de los que duermen menos de 7 horas es menor. Y todos los chicos abren así el ojo y esa noche se van a dormir temprano, ¿sí?
por el impacto hormonal que tiene. Pero yo no voy a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de consideraciones del sueño en relación con la salud mental y trastornos psiquiátricos más frecuentes, algunas consideraciones de diagnósticos diferenciales y algunas consideraciones terapéuticas. Bueno, la falta de sueño impacta la salud mental y el bienestar, aunque no esté asociada a insomnio o comorbilidad. Si dormir menos es una opción que uno toma o una obligación en la que uno se ve por compromisos laborales, estamos hipotecando nuestra salud en todos los sentidos, pero quisiera hablar sobre todo de nuestra salud mental en este momento. La aceleración progresiva y creciente del ritmo de vida a lo largo de la historia nos roba tiempo y tranquilidad. Con frecuencia el sueño cae víctima de eso. Todos sabemos en teoría que la historia se va acelerando, pero eso es algo absolutamente concreto y real en nuestras vidas, ¿verdad? Ante un paciente, para comunicarse con nosotros, tenía que llamar por línea baja, no con nosotros, a lo mejor con nuestros padres médicos, ¿verdad? Tenía que llamar por línea baja a la hora que el doctor le podía atender, tenía que hacer una consulta, anotaba, etcétera, ¿verdad? Hoy en día te mandan un mensaje mientras estás atendiendo consultas. Todo el flujo de información, toda la movilización humana, todo el volumen de conocimiento se aceleró, ¿verdad? Antes ir de una parte a otra del mundo era todo un emprendimiento y llevaba meses. Hoy en día en una noche cruzamos el océano Atlántico. Antes nuestras responsabilidades eran más manejables. Yo suelo contarle a mis pacientes, mi abuelo, uno de mis abuelos era un empresario exitoso, ¿verdad? Tenía una empresa y trabajaba con mucho éxito. Almorzaba y dormía la siesta en su casa, flor de siesta, ¿verdad? Se despertaba, se iba al negocio a las 6 de la tarde, volvía y como buen viejo de la época se sentaba en el patio en un sillón y escuchaba el informativo de Radio Nacional, ¿verdad? Tomaba un juguito, recibía visita de la familia, cenaba en pijama ya y se acostaba temprano. Ese era el ritmo de vida de un empresario exitoso. Ni los presos tienen ese ritmo de vida ahora, mucho menos un empresario exitoso. La vida se fue acelerando y ese acelerar la vida nos acelera, nos aturde en la cabeza, nos quita tiempo, nos hace ir cada vez más rápido. Hay un estudio, no tiene que ver con el sueño, pero no me aguanto las ganas de contar, ¿verdad? Se hizo un estudio en que se cronometra a qué velocidad camina la gente promedio por la calle. Entonces pusieron unos voluntarios a entrenar a qué velocidad y fueron anotando la velocidad promedio en que camina la gente por la calle en diversas ciudades. La gente camina más rápido en las ciudades más grandes. La tendencia del mundo es que las ciudades se vuelven más grandes, la población rural cada vez más pequeña. Esa es una de las cosas que está acelerando la historia, acelera nuestra vida, acelera nuestra mente, hace que no demos abasto y nuestra cabeza está acelerada todo el tiempo. Antes uno tenía tiempo de sentarse y meditar, por lo menos cuando entraba al cuartito a hacer el número 2. Hoy en día se entra con celular, no hay tiempo para nada. La gente no sabe aburrirse, la gente no sabe estar de balde. Nuestra cabeza siempre está a 1000 por hora. Por supuesto que eso tiene una repercusión en nuestra facilidad para conciliar el sueño, en un impacto en nuestro funcionamiento diario, en nuestro nivel de arousal y de ansiedad, ¿sí? Perdón por la digresión, pero me parece que es más o menos relevante al tema. Esto repercute en la falta de sueño, como ya mencionó el profesor Arbo, en la memoria, en el aprendizaje, hay menor activación del hipocampo, en la atención, por supuesto en el performance, en los exámenes, en los accidentes de tránsito, y produce también alteraciones emocionales. La irritabilidad es una de las cosas más llamativas. Justo esta mañana vino a consultar a una señora solamente por alteración del sueño, ¿verdad? Y después salió que probablemente tenga un trastorno de ansiedad generalizada. Pero vino y su argumento era, mi marido dice que estoy insoportable y la verdad que ni yo me aguanto. Hace 2 meses que no duermo más de 2 o 3 horas a la noche, ¿sí? Por supuesto, también hay una gran tendencia a los cambios, a la inestabilidad del humor, a la depresión, al suicidio, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Obviamente, sin buen sueño no hay bienestar, no hay hallo. Nadie se halla si no duerme bien, ¿sí? Y pone en riesgo nuestra salud. Bueno, si nos fijamos en el tema del sueño en psiquiatría, está en todas partes.
Si nos fijamos, algunos trastornos psiquiátricos cuyos criterios, en cuya definición entran alteraciones del sueño, están prácticamente todos los importantes. En la depresión mayor, sí, alteraciones del sueño, por insomnio o por hipersomnia. ¿Sí? En el trastorno bipolar también, en la ansiedad generalizada también, en el estrés postraumático también, en el trastorno disfórico premenstrual las alteraciones del sueño también están presentes. En los trastornos psicóticos sí, con frecuencia, aunque no se usan como criterios diagnósticos. Y en la demencia y el delirio, el tremendo problema del sueño en la gente con demencia también están presentes. O sea, cuando hablamos de problemas de sueño, hablamos prácticamente todos los trastornos psiquiátricos, algún desbalance tienen que ver con el sueño. ¿Sí? Por otra parte, si nos fijamos, cambiamos un poquito la perspectiva, no dormir bien, el insomnio, factor de riesgo, ¿para qué trastornos psiquiátricos constituye? Para la depresión mayor, voy a hablar un poco más específicamente de la depresión y del insomnio como factor de riesgo después. Para el trastorno de ansiedad generalizada, el insomnio aumenta el riesgo de ansiedad, fobias, ataques de pánico, como es de suponer, y justamente uno de los primeros pasos para calmarle al paciente es que empiece a dormir bien, o que vuelva a dormir bien. En el trastorno bipolar, el sueño es clave, sobre todo en episodios maníacos. Cuando un paciente está acelerado, podemos darle toneladas de litio, toneladas de antipsicótico, ácido valproico, quetiapina, podemos darle todo. Si no logramos que duerma, estamos peleando sin final y el paciente no se desacelera. Duerme bien 1 o 2 noches y uno nota que baja así, boom, 2 o 3 peldaños grandes en su aceleración. La lucha continúa, pero a otro nivel. Cuando duerme, estamos a otro nivel de lucha, sobre todo en la manía, en el trastorno bipolar. En el estrés postraumático, recuerdo, el estrés postraumático es un trastorno en que se diagnostica 1 año después de que con un evento traumático la persona sigue teniendo un nivel de alerta y reviviscencias del episodio. Por ejemplo, te asaltan con cuchillo en la calle y vos te quedás con sobresaltos, pesadillas, alertas. Eso puede ser normal por unos días, por unos meses, pero si sigue después de 1 año, trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? Esa es la definición. Si en ese tiempo, antes del año, tenés insomnio, es mucho más probable que tengas trastorno por estrés postraumático, que llegue a constituirse en un trastorno por la persistencia. Entonces, tratar el sueño en esas etapas tempranas probablemente ayuda a evitar que se consolide el trastorno. En la ideación y la conducta suicida también hay una fuerte asociación, al extremo que mucha gente que está con un impulso y una disforia suicida difícil de controlar, muchas veces después de dormir bien 1 noche, una buena cantidad de tiempo, es capaz de reconsiderar sus ideas. Ahora, esto no quiere decir que exista una cosa que se llama la cura de sueño, ¿verdad? A lo mejor existía en el siglo XIX, en el siglo XX ya no existía, en el XXI tampoco. No existe la cura de sueño, pero dormir bien es muy sanador de muchas cosas. Hay que seguir los tratamientos después. Pero ayuda a bajar mucho los decibeles y a hacer que la gente piense más claro. Y los trastornos por uso de sustancia, también, por supuesto, cuando uno tiene insomnio hay más riesgo de recaídas y más riesgo de inicio de consumo de alcohol, sedantes y otros. En mi práctica veo muchos casos de gente que empieza a tomar fuerte alcohol para poder dormir de noche. Y por supuesto, la tolerancia por el alcohol es grande y el entusiasmo por el alcohol es grande, entonces uno se ve tomando grandes cantidades de alcohol tratando de conciliar el sueño, durmiendo medio mal, pero tomando cada vez más y mucha gente se queda enganchada con eso. Vamos a hablar un poquito más de la depresión. Bueno, de los trastornos del estado de ánimo en general. En la depresión mayor, lo que se suele ver es insomnio o hipersomnia, en la definición es casi todos los días. Ese es uno de los núcleos, de los síntomas nucleares del trastorno depresivo mayor. Es más frecuente el insomnio. La hipersomnia es una eventualidad que también se ve, pero no es tan frecuente. Hay un tipo de trastorno depresivo mayor que se llama trastorno afectivo estacional y en ese sí se suele ver aumento de apetencia por los dulces, hipersomnia,
y otras alteraciones, pero la alteración del sueño sí suele tener el signo cambiado. A veces se llama depresión atípica. El trastorno afectivo estacional curiosamente responde al tratamiento con luz. Si se le pone un anteojo con luces al paciente o se le hace ver luz, en su versión más primitiva era ver un fluorescente durante 30 minutos a la mañana. Después se fue perfeccionando un poco más. Pero la luz mejora el trastorno afectivo estacional y realmente es más típico de latitudes donde en invierno hay muy pocas horas de luz. A menos que te cambien el horario como nos hicieron a nosotros. Nos quedamos 7 de la mañana, es oscuro todavía, no sabemos qué va a pasar. Bueno, en el trastorno bipolar, en la fase maníaca, la tendencia es a... no es del todo correcto describir como insomnio, porque el paciente no puede, pero no quiere dormir y no siente la necesidad de dormir cuando está acelerado. Pero todo el resto de la humanidad siente la necesidad que tiene que dormir para desacelerarse, ¿verdad? Entonces el paciente en episodio maníaco no duerme no por una percepción subjetiva de insomnio, sino por una percepción subjetiva de exceso de energía, ¿sí? Y en la fase depresiva, bueno, lo dicho sobre el estado de ánimo. Algo que fue ganando fuerza es identificar qué cosas de nuestro estilo de vida pueden ayudar a prevenir la depresión. Y hay cosas bien identificadas en el estilo de vida que ayudan a promover la salud y ayudan a prevenir la depresión. Ninguna de estas cosas es de otro planeta. Muchas de estas se pueden decir también en salud cardiovascular, ¿verdad? Moderar el consumo de alcohol, dieta sana, ejercicio regular, no fumar, evitar la conducta sedentaria, la vida social. Eso es algo para rescatar. Pero lo que más impacto tiene es el buen sueño. El factor que más impacta cuando no está en el riesgo para tener depresión, el que duerme mal es el que más alto riesgo tiene de deprimirse, ¿sí? Los que duermen bien se deprimen 22% menos que los que no duermen bien, ¿sí? Entonces dormir bien es un factor protector para prevenir depresión. Y si bien podemos hablar de prevención de depresión, también podemos hablar de perpetuación de la depresión en las personas que no duermen bien, ¿sí? Y de recurrencia más alta en esos que salieron de una depresión si no duermen bien. Y el sueño es uno de esos síntomas que a veces queda como cicatriz de un episodio depresivo. La persona se recupera de la depresión, está bien del todo o casi bien del todo. Hay algunas cositas que no suelen volver a su lugar con tanta facilidad. Por ejemplo, el sueño. Otras cosas son la ansiedad, otras cosas son la resistencia a las situaciones estresantes, pero el sueño es un tema crítico porque al no dormir bien se predispone a recaídas con el insomnio. Entonces vale la pena intervenir para corregir el sueño en esos casos. ¿Cómo plantear el tratamiento cuando tenemos un trastorno psiquiátrico y acompañado de insomnio? El tratamiento de un trastorno asociado al insomnio es fundamental, o sea, tratemos la patología de base. Pero también está justificado el tratamiento sintomático del insomnio. ¿Por qué? Porque es un síntoma, como decía, perpetuante y agravante. Por ejemplo, en el caso de la depresión o de los trastornos de ansiedad o del trastorno bipolar. Vamos a poner el tratamiento de fondo para el trastorno psiquiátrico, pero también vale la pena intervenir sintomáticamente en el tratamiento del sueño. Además de que es un síntoma importante, el resultado del tratamiento del sueño suele ser más rápido que el resultado, por ejemplo, del tratamiento antidepresivo. Nosotros empezamos a darle un antidepresivo al paciente y sabemos que tenemos un camino más o menos largo por delante, en que gran parte de nuestro esfuerzo es convencer al paciente de que tiene que perseverar en el tratamiento, tener paciencia, darle soporte por 10, 15, 22 días hasta que empiece a notar la mejoría. Sin embargo, si nos proponemos también corregir el sueño, eso podemos hacerlo hoy, mañana o pasado, regulando bien con algún medicamento que le ayude a dormir bien o con alguna técnica que le ayude a dormir bien. Y en ese caso ganamos un paso de bienestar bastante rápido, con lo cual, paciente deprimido que no duerme, tratemos lo que está en la raíz del insomnio, la depresión, sí, pero tratemos el insomnio también, vale la pena, se justifica, vale la pena. Muchas veces
tratamiento, por ejemplo, el tratamiento antidepresivo o antipsicótico ya tiene una doble eficacia. Por ejemplo, si tratamos el trastorno bipolar con un fármaco como la quetiapina nos está ayudando a corregir el insomnio, a corregir el sueño. En el caso de la depresión no es tan sencillo, son menos los antidepresivos que funcionan como inductores del sueño. Le tenemos a la trazodona, que como antidepresivo se usa más bien poco, porque a la dosis antidepresiva la trazodona es bastante incómoda. Para dormir es un fármaco que se usa bastante en algunas tradiciones terapéuticas del sueño, ¿verdad? Se usa 25, 50, 100 miligramos. A esa dosis como antidepresivo es flojito. Para que sirva como antidepresivo hay que ir más a 300, 400 miligramos y a esa dosis el fármaco es incómodo, ¿sí? Lo mismo se puede decir de la amitriptilina, ¿sí? Pero otros fármacos como la mirtazapina, que está disponible, también es bueno para inducir el sueño y funciona como antidepresivo. Ahí matamos dos pájaros de un tiro. Tiene nomás un pecado mortal imperdonable para alguna gente: engorda. Entonces pasó a ser odiado por la mitad de la humanidad por lo menos. Bueno, en general nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Y cuando tenemos que hacer algo que no sabemos hacer nos da gusto, ¿verdad? Y una de esas cosas, me incluyo, ¿verdad? Terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Es muy eficaz. Vale la pena derivar a los pacientes que tienen problemas arrastrados del sueño para que hagan la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. No es cualquier psicoterapia esotérica, es terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Por eso me propuse reproducir acá los componentes que tiene para que tengamos una idea. Y realmente es un combo muy educativo sobre el sueño, las fases del sueño, las creencias erróneas sobre el sueño, una educación sobre la higiene de sueño, cosas que todos más o menos sabemos, pero en la terapia se repasan de manera sistemática. Se le entrena al paciente en cómo trabajar en la restricción del sueño, o sea, limitar el tiempo en la cama al tiempo real que se duerme, aumentar la eficacia del sueño, controlar los estímulos. Como dijo el profesor Arbo, el estímulo por excelencia es el celular, y terapia cognitiva más enfocada a con qué se asocia, ¿verdad? Asociar la cama solo con el dormir, acostarse solo cuando hace sueño, cuando se tiene sueño, identificar y corregir pensamientos disfuncionales, técnicas de reestructuración cognitiva. La relajación ayuda mucho a la gente. Y lo bueno de esta terapia es que bien hecha no se pierde en el verso. 4 a 8 sesiones, tiene principio, tiene final. Uno de los temores que tiene la gente cuando se embarca en una psicoterapia es que no sabe si va a tener que hablar de su infancia y de cuándo descubrió que él tenía órganos genitales distintos de su hermana y se pierde en años y años. No, 4 a 8 sesiones, abordemos el tema del sueño, solucionemos, ¿sí? La evidencia que le apoya es que es tan eficaz como la farmacoterapia a corto plazo y más eficaz a largo plazo. Aplicable también en la comorbilidad con depresión, ansiedad, apnea, etcétera, con ciertas adaptaciones. Bueno, el tiempo se me está yendo, solamente voy a mostrar esta diapositiva. Todos los medicamentos para el sueño tienen sus pros y sus contras. Probablemente los más populares sean las drogas Z. Me quiero detener un segundo en ellas. Estoy yendo atrás. Las drogas Z, y llamar la atención sobre algo. Solpidem, sopiclona es lo que tenemos. La queja de algunos pacientes de impacto en la memoria inmediata y de conductas automáticas de desinhibición. Se crea a veces como un estado un poco de sonambulismo, en que la persona se levanta, tomó su remedio para dormir, hay que instruirle al paciente que tome cuando se va a acostar ya, no que vaya a hacer gestión, a pasear al perro, regar las plantas. Toma y se acuesta. Y a veces el paciente dice, no, y después encontré, no sé, el papel de un alfajor en mi cama, curubica, había un plato sucio en la cocina, vi que empecé a escribir un mensaje inentendible, o a veces cosas coherentes automáticas que no recuerda. Eso es un efecto secundario posible de las drogas Z. Generalmente reduciendo la dosis, si le fueron bien al paciente, se soluciona ese efecto secundario, ¿verdad? Pero no es invento, no es histeria, es un efecto farmacológico conocido sobre la memoria, ¿verdad? Y quiero quedarme con lo último. En síntesis,
porque ya es mi hora. El buen sueño es fundamental para la salud mental. Las alteraciones del sueño se asocian con frecuencia a trastornos psiquiátricos como factor de riesgo, síntoma perpetuante y parte nuclear de algunos trastornos. Muchas veces, además del tratamiento del trastorno de fondo, se justifica el tratamiento sintomático del insomnio y tener en cuenta la terapia cognitivo-conductual y las medidas de higiene del sueño. Elegir prudentemente el tratamiento farmacológico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Néstor. A continuación, le tenemos al doctor Eduardo Borsini. Él es jefe de la unidad del sueño del Hospital Británico de Buenos Aires. Él es neumólogo y nos va a hablar un poco de la apnea y el insomnio. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar en Paraguay. Gracias a los organizadores del simposio. Los profesores que estuvieron antes que yo ya adelantaron algunas de las cosas que tengo en la presentación, así que vamos a ir un poco más rápido. A mí me pone muy feliz ver mucha gente joven interesada en el sueño. Voy a decir lo mismo que dije ayer cuando tuvimos nuestro simposio al mediodía. Todos los pacientes duermen, todos, no importa la especialidad que hagamos. Los pacientes de los cirujanos duermen, los de los pediatras, los de los dermatólogos, los de ustedes y los míos, todos duermen. Y la enfermedad del sueño, las enfermedades del sueño, que son más de 80, son frecuentes. Y uno no puede decirle a un paciente, mira, yo sé de alimentación, sé de tos, sé de fiebre, pero no sé de sueño. Pero doctor, yo tengo un problema de sueño. Y los pacientes no respetan esas reglas porque todos nuestros pacientes duermen. Es importante entender la fisiología, la fisiopatología, la epidemiología, las enfermedades más comunes, porque hay cosas raras, pero hay enfermedades muy prevalentes, muy comunes, que son los motivos de consulta que recibimos. A nosotros los pacientes nos ven, en general a los especialistas, por una de tres cosas. No puedo dormir, el gran capítulo de los insomnios que se trató recién. Me duermo en cualquier lado, estoy siempre cansado, duermo pero parece que no duermo, el capítulo de la somnolencia excesiva, o duermo, pero cuando duermo me pasa algo raro, que pueden ser muchas cosas. Pateo, piernas inquietas, me levanto a comer, síndrome de comedor nocturno, rechino los dientes, bruxismo, pateo, pego, grito, hablo, somniloquia, parasomnias, ronco y hago pausas, apnea del sueño. Entonces, llegan por uno de estos tres caminos y seguramente eso les va a permitir organizarse a la hora de afrontar un paciente que tiene un trastorno del sueño. A mí me encargaron esto, yo me voy a ceñir a este camino que me sugirieron los colegas, pero nos vamos a ir desviando un poco. La Academia Americana de Medicina del Sueño simplificó, por suerte, porque lo que había era un confusograma de enfermedades del sueño, eran más de 80, en 7 grupos las enfermedades más comunes, y se han hablado de varias de estas. Los insomnios, los síndromes de somnolencia, los trastornos respiratorios del sueño, esto es lo que yo veo básicamente en mi unidad, las parasomnias, los trastornos del ritmo circadiano, se habló del jet lag, hay distintos tipos de jet lag. El más común es tomarse un avión y bajarse en España y sentirse mal unos días, pero hay otros jet lag, como el jet lag social, que tienen nuestros niños y adolescentes, que se acuestan a la 1 de la mañana, se levantan a las 7 para ir al colegio y queremos que hablen 4 idiomas y jueguen 3 deportes. Y se enferman de sueño, como nos está pasando. Y otros no clasificados, ¿no? Si uno tiene en cuenta esto, es más fácil entender las enfermedades del sueño. El insomnio es una de estas, se habló bastante. Básicamente es no poder dormir, no poder mantener o tener una sensación de despertar precoz. Que eso sea frecuente y que altere tu vida. Si te pasa y tiene más de 3 meses, es insomnio crónico, aunque todos hemos sufrido algún insomnio agudo
cuando tenemos un hijo enfermo, rendir un examen o hacer un viaje, ¿no? Cuando esto se da en un envase, en una persona predispuesta, y hay factores que lo perpetúan, en general se vuelve una cosa crónica, y después entra el médico, entramos nosotros en la escena, que muchas veces no entendemos bien qué pasa, y decidimos intervenir muchas veces con un fármaco que conocemos poco, y ahí las cosas se ponen un poco picantes. Recuerden que el diagnóstico de insomnio es clínico. No hace falta ningún estudio ni costoso ni complicado. Se hace con el interrogatorio, se hace conversando con la gente. El diagnóstico de insomnio es clínico y a veces herramientas baratas, como un diario de sueño. Nosotros tenemos uno estandarizado, hay un montón para descargarse, pero con anotar en la libretita de almacenero horario de acostarse, horario de dormirse, horario de levantarse y tener un patrón de los ritmos de descanso del paciente por un tiempo, 1 o 2 meses, uno saca información a veces muy valiosa que inclusive sirve de feedback para el propio paciente. Y hay cuestionarios para evaluar cantidad, calidad de sueño. Acá están, por ejemplo, los criterios diagnósticos de insomnio de la tercera clasificación internacional de enfermedades. Fíjense que son criterios, básicamente los que les estuve comentando, pero no requiere ninguna aparatología ni ninguna tecnología para el diagnóstico. Y esta es la teoría de las 3P. Algunos están de acuerdo con estas, otros no. En general aplica para la mayoría de los pacientes, pero no para todos, que dice que vos tenés factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes. Es decir, yo tengo personalidad insomne, hay familias de insomnes y me pasa algo, se llaman crisis vitales, creo que los psiquiatras de eso saben mucho, nosotros muy poco. Muere un hijo, me echan del trabajo, estoy estresado, me voy a casar, mi novia me engaña, cosas de la vida es compleja y eso me pone insomne durante un tiempo y luego, es lo que le cuento, empiezo a contaminar la escena con alcohol, malos hábitos de horarios de sueño, duermo cuando puedo porque estoy cansado, empiezo a hacer siestas fuera de hora, me automedico, fumo, me drogo, tomo pastillas, voy al médico que me da una pastilla y no entiende por qué me está dando la pastilla, nadie me la saca y entonces me convierto en un paciente con insomnio crónico, que es bastante más difícil de resolver. Y en esta última parte, lo que son los factores perpetuantes, es donde trabajamos, o se puede trabajar, con terapia cognitivo-conductual, con cambios de hábito y con higiene de sueño, que suele ser suficiente en muchos pacientes para reducir esta situación por debajo de ese umbral que ustedes ven como una línea de puntos, que es el umbral de insomnio. Eso podemos modificar y ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Qué rol tiene un estudio de sueño polisomnográfico en el diagnóstico del insomnio? Bueno, el rol no es para hacer diagnóstico de insomnio, ya lo hemos dicho, sino es para descartar otras enfermedades que frecuentemente se asocian con el insomnio y pueden ser perpetuantes o contribuir a mantener o empeorar la situación. Y esas, las más comunes, son la apnea obstructiva del sueño por su prevalencia y el síndrome de piernas inquietas, o más bien el síndrome de movimientos periódicos, que es común en personas mayores. Estos son rasgos tratables, se identifican fácilmente, se pueden tratar eficazmente y pueden ayudar a mejorar calidad y cantidad de sueño. Vamos a hablar un poquito de las apneas del sueño. Yo soy neumonólogo, hago esto, entonces imposible que no les hable. Los colegas me pidieron que habláramos de la superposición. Ok, revisamos insomnio, ahora vamos a revisar apnea del sueño. Este es un documento que tienen que leer. Es el documento internacional de consenso del año 2022, en el cual hemos participado 23 países, incluyendo un número importante de países de habla hispana, latinoamericanos,
también estuvo España, Portugal, Francia, y cambia un poco el paradigma de la enfermedad. Se puede bajar free de archivos de bronconeumología o se puede pagar la versión full, que son 11 capítulos, como si fuera un tratado de los nuevos conceptos modernos de la enfermedad. Si tengo en un estudio de sueño, no digo polisomnografía, un estudio de sueño, más de 15 pausas respiratorias documentadas por hora de sueño, tengo lo que se llama la enfermedad apnea obstructiva del sueño. Ya no hablamos de síndrome, no se habla más de SAOS, SAS, no, AOS, apnea obstructiva del sueño. Y es una enfermedad que tiene causas, que tiene un curso natural conocido y consecuencias demostrables. Entonces, es una enfermedad cuando tenemos más de 15 eventos por hora, independientemente de que tengamos síntomas o no, independientemente de que tengamos o no comorbilidad. En este punto, en el nuevo enfoque de la enfermedad, que ahora es enfermedad, la comorbilidad le da gravedad, o le da severidad. ¿Ok? Un paciente con 15 eventos por hora que no tiene ninguna otra enfermedad no es igual que uno que tiene el mismo IH y tiene hipertensión, diabetes o una FA. ¿Okay? La comorbilidad le imprime gravedad. Y puedo tener la enfermedad si el IH es más bajo y tengo síntomas. Hay pacientes que tienen 10 eventos por hora, formas leves, pero que están muy sintomáticos. Y desgraciadamente no hay una relación muy matemática entre la gravedad de los síntomas y la gravedad del IH. Y eso hay que tenerlo muy claro. Hay gente que tiene índices bajos y se siente muy mal, y hay pacientes con 70 eventos por hora que andan por la calle y te dicen, a mí no me pasa nada. Se sienten enfermos cuando le transmitimos el resultado de un estudio, pero tienen la enfermedad y tienen el riesgo de las consecuencias de la enfermedad. Bien, la enfermedad es prevalente. Nuestros vecinos más cercanos, Brasil, tienen datos de población general, 25% de la población de Brasil, 50 millones de personas con apnea del sueño. En Argentina calculamos 10 millones de la enfermedad de apnea del sueño. Inabordable, inmanejable, realmente números escandalosos. Los especialistas estamos ahí arriba. ¿Ok? Nosotros hacemos gestión de casos complejos. Pero ustedes, el médico generalista, está mucho más abajo y llega a muchas más personas y tienen la responsabilidad de identificar a estos pacientes. Así que así estamos, y ahora se está trabajando, o se está tratando de mirar, como en nutrición o como en actividad física, generar el autocuidado y que sea el propio paciente el que tome las riendas de su sueño. No voy a entrar en detalles. Solamente les voy a decir que la apnea del sueño es una enfermedad inflamatoria. Hay hipoxia, reoxigenación, hay liberación de una lista enorme de mediadores químicos que son nocivos y son tóxicos. Les voy a decir que la apnea del sueño produce cáncer. Ya lo sabíamos hace años, pero ahora hay datos clínicos en humanos y produce ciertos cánceres y acelera los cánceres existentes. Y que además tiene un costo social enorme para los países. Este es un trabajo nuestro que hicimos con el Hospital Alemán, 2 unidades de sueño en la ciudad de Buenos Aires, más de 1000 pacientes, medio con polisomnografías, y ya sabemos hace mucho tiempo que la enfermedad apnea del sueño se manifiesta de manera diferente en hombres y en mujeres. El hombre con somnolencia y cansancio, la mujer con síntomas más raros, no se sientan aludidas, pero ustedes son más difíciles. La mujer no dice, me quedo dormida. Dice, no rindo bien, no soy la misma de antes, no tengo energía. Son síntomas un poco más sutiles. La manifestación clínica es diferente y, curiosamente, el insomnio, y sobre todo el insomnio de mitad de noche, es bastante típica la manifestación en la mujer con apnea del sueño. Es un síntoma de la apnea del sueño. Así que esto lo conocemos hace bastante tiempo. ¿Cómo se diagnostica la apnea del sueño? Hay que medir al paciente en la casa o en un laboratorio de sueño, con una noche es suficiente, se mide la cantidad de pausas, eso se indexa por el tiempo total de registro o de sueño y el diagnóstico está.
Ya estamos haciendo diagnóstico en el teléfono celular, eso ya está pasando en Buenos Aires hace un año, y el futuro es diagnosticar masivamente a la gente con herramientas fáciles, baratas y de uso masivo. Acá me quiero detener un minuto. La apnea del sueño no es solamente colapso de las vías aéreas cuando dormimos y fenómenos obstructivos mecánicos. Hay al menos 4 mecanismos muy bien identificados de la enfermedad que pueden estar presentes en el mismo paciente, en distinto grado o en distinta proporción. La obstrucción, el umbral de despertar, la regulación del centro respiratorio y la respuesta muscular de los dilatadores de la faringe. Hay pacientes que tienen colapsabilidad excesiva, lo típico es el obeso, pero hay flacos con apneas, hay deportistas de élite con apneas, hay mujeres muy bellas de la televisión con apneas que yo trato, y el mecanismo no es el mismo. Entonces, si el mecanismo no es el mismo, ¿por qué le damos solamente un tratamiento? Y esto es lo que hoy la ciencia se está replanteando en relación a esta enfermedad. Esto es un trazado polisomnográfico, un fragmento de un trazado polisomnográfico de un paciente con apnea graves. Fíjense que hay 4 líneas verticales, hay 4 minutos de la noche de un paciente. Los canales de arriba son neurológicos, los de abajo son respiratorios. Estos son electroencefalografía, canales de ojos para ver el REM, mentón, electrocardiograma, y lo de acá es lo respiratorio. Pueden ver una pausa de casi 30 segundos, después el paciente mete unos cuantos volúmenes corrientes hasta que vuelve a hacer otra pausa, luego respira como puede 3 o 4 veces más y luego hace otra pausa. Esto va a determinar que haya desaturaciones. Bueno, que haya desaturaciones que ustedes pueden ver en el canal de saturación periódicas, y arriba en los canales negros pueden ver ustedes modificaciones transitorias de la señal electroencefalográfica, son los despertares o microdespertares. No hay que ser un científico para ver esto, no hay que ser un científico. Se ve fácilmente, es bastante grosero, y a un paciente con 30 apneas por hora, apnea severa, le pasa 200 veces por noche. Lo ve hasta la máquina en el modo automático en este momento. Así que esto es la apnea obstructiva del sueño. Esto es hipoxia, reoxigenación, inflamación, daño endotelial, liberación de transmisores, fragmentación de sueño, microdespertares, sueño de mala calidad y consecuencias cardiovasculares. Entonces, si los despertares causan fragmentación y todo lo que les conté, y la fragmentación genera consecuencias cardiometabólicas, hay una relación entre el insomnio y la apnea del sueño. Esa relación se estudió y se le puso un nombre que se llama COMISA, o está un poco de moda. No es nuevo, se empezó a publicar fuerte hace 10 años, pero ya llevamos por lo menos 20 años sabiendo que esto sucede. Y el tema es que el 30% de los pacientes con apneas tienen insomnio, o al revés, cerca del 30% de los pacientes suyos que tienen insomnio van a tener apnea del sueño. Esta es la escala de tiempo de la descripción de la enfermedad. Fíjense que venimos hace rato, pero el conocimiento se ha acelerado bastante en los últimos años. Y este es el nombre que se utiliza ahora y que de alguna manera creo que el motivo de esta presentación es alertar de que los pacientes no son puros y que la superposición entre las dos patologías es frecuente. ¿Qué produce COMISA? Bueno, todo esto. Los pacientes viven peor, rinden peor y mueren más tempranamente. Les voy a mostrar datos respecto de esto. La relación es hacia dos lados. La apnea empeora una cosa y el insomnio empeora la apnea. Fíjense ustedes, peor desempeño diurno, peor calidad de vida, peor calidad de sueño, faltan más al trabajo, son más caros los pacientes, van y vienen, y están disconformes con los tratamientos. Esta es una característica de este tipo de pacientes. No les gusta nada, nada les viene bien, y si le pongo CPAP andan mal, y si le pongo fármacos para el insomnio, también andan mal. Este es un trabajo que se publicó, fíjense, no hace tanto, 2022,
un gran estudio de base de datos, es una base de datos americana. El grupo que lo publica es un grupo australiano, pero la base de datos es de un gran estudio epidemiológico americano. Varios miles de pacientes estudiados en relación a sus comorbilidades y seguidos en el tiempo, más de 10 años, pueden ver ustedes la línea de identidad que está en un color verde clarito, digamos, la sobrevida o la mortalidad de los pacientes con insomnio, los de apneas y luego los que tienen las dos enfermedades juntas, los que tienen comisa. El desenlace es peor cuando las dos enfermedades están juntas en el mismo paciente. El tema es que ellos identificaban comisa en un porcentaje pequeño de los pacientes. Cuando uno hace por cuestionarios estos trabajos, por grandes bases de datos, no llega al 10% en la prevalencia de comisa. Vamos a ver un estudio basado en polisomnografía similar a este que mostró otros datos. Este es el otro grupo, también es el grupo de McEvoy, pero la base de datos es americana, es una base de datos pública del Sleep Health Study, muy conocido, un estudio muy famoso. Estudió a pacientes con polisomnografía y lo siguió en el tiempo en relación a sus comorbilidades y tratamientos. Muchos pacientes seguidos en el tiempo. La prevalencia de comisa era del 3% en esta base de datos. La ventaja de este estudio es que sí tenía polisomnografía a todos los pacientes, el seguimiento a largo plazo, y ellos también mostraron que los pacientes con comisa mueren más. Esto lo podemos ver mejor acá. Les va peor a los comisa que a los pacientes con apneas solas o a los pacientes con insomnio sin apneas. Sin embargo, no quiero dejar de que piensen que la prevalencia de apnea era del 30%, con lo cual la cantidad de muertos era mucho más en el grupo apnea que en el grupo comisa, aunque la mortalidad neta del grupo comisa fue mayor. Y el problema es lo que le contaba. Le ponemos tratamiento para la apnea y el CPAP termina en la basura. Probablemente porque no hayamos estado viendo adecuadamente el problema. Estos pacientes se adhieren menos al CPAP, se adaptan peor, lo aceptan menos, pero hay un grupo que les va bien y a ese grupo le cambiamos la mortalidad. Y probablemente es porque tenemos una sola bala y el mismo tratamiento para todo el mundo. Y ese es un problema. Sí, es un problema. Hoy en la medicina del sueño ese es un gran problema. En nuestro centro privado, todos los pacientes tienen cobertura, no tenemos problemas de acceso a la CPAP y yo les puedo contar que el seguimiento es el secreto de que el paciente adhiera al CPAP. Tenemos una adherencia de 70% a 3 años. Este es el estudio de seguimiento de CPAP a largo plazo más grande de Latinoamérica. Hay varios parecidos, pero no a 3 años. El problema en nuestros países es que la mitad de sus pacientes con apnea, o en cualquier país latinoamericano, jamás van a ver un CPAP. Y de esa mitad que sí ve un CPAP, el 50% lo va a estar usando al año. Con lo cual, ustedes hacen 100 polisomnografías y con suerte, de esos 100 pacientes que pusieron CPAP, 25 al año lo están usando. Y esto nos pasa a todos, pasa en toda Latinoamérica, y es un escándalo. Por supuesto, no tenemos que estar orgullosos de eso y tenemos que trabajar sobre el tema. Sabemos que los pacientes que abandonan el CPAP se mueren más. Se mueren más, se enferman más, tienen más insuficiencia cardíaca, tienen más tasa de infarto, tienen más tasa de accidentes. Eso está publicado en grandes bases de datos, como este estudio francés, que está en Francia. Esto está centralizado, el CPAP es gratis en Francia, y en 90.000 pacientes en un año, estas son las curvas de mortalidad de aquellos que usan y que no usan el tratamiento. Ya estoy terminando. Recordar la higiene de sueño, se habló mucho de esto. La higiene de sueño es barata. Hay que asignársela a todos los pacientes. Hay que demorar unos minutos en revisar punto a punto. Acostarte a la misma hora, levantarte a la misma hora, sacar el televisor de la habitación, apagar el teléfono, no actividades excitantes por la noche, no abuso de alcohol, no fumes, baja de peso, hace ejercicio. Bueno, cosas que hemos estado conversando hoy. Voy a pasar.
Esto sí, respecto de los fármacos. El tratamiento moderno del insomnio no es farmacológico, aunque hay pacientes que lo necesitan. Y uno tiene que prepararse y entender muy bien qué es lo que está dando, en general por cortos periodos de tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, quería invitarle al doctor Guillermo Arbo, al doctor Domingo Pérez y al doctor Eduardo Borsini, si pueden pasar adelante para un diálogo a 3 voces sobre Comisa. Y el doctor Carlos Arbo. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los expositores. Hemos visto de lo que es la importancia de dormir, tener un sueño, poder dormir sanamente. El doctor Girala nos habló un poquito de lo que es el insomnio, de lo que es capaz de crearnos, de a dónde nos lleva. Y el profesor Borsini con relación del insomnio y la apnea. Y uno ahí un poquito dice, espera un poco, ¿cómo yo voy a distinguir y a los miembros de la mesa? Acá está mi querido amigo Domingo Pérez, que le encanta este tema y es uno de los que más casos de Comisa en Paraguay tiene en este minuto. Y le pregunto a los miembros de la mesa, ¿cómo yo hago? Yo soy un clínico que estoy en la consulta y me llega un paciente y me dice, doctor, tengo sueño todo el santo día, no me puedo concentrar, estoy en la computadora, me quedo dormido. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para diferenciar que ese paciente o tiene una apnea o tiene un insomnio o tiene ambas cosas? ¿Cuáles son los rasgos fisiológicos, fisiopatológicos o psicológicos que yo debo encontrar en ese paciente para saber hacia dónde conducir la consulta? Por favor. Bueno, yo creo que la historia clínica es fundamental. Y si algo tiene esta especialidad nueva que se llama medicina del sueño, que nos toca a todo, como dijo el profesor Borsini, es que realmente tiene una historia clínica peculiar. El mensaje más fuerte que yo podría dejarles al comenzar y al finalizar esta pequeña intervención es: paciente en el consultorio que tiene problemas de sueño, y así lo, puta carajo, mírenle la garganta, mírenle la garganta, mírenle la garganta. A veces todo está absolutamente en el tema de las amígdalas, del tipo de anatomía que tiene el paciente. Y en el examen físico, así no se comienza la historia clínica, a veces está todo ahí. Que los trastornos, etc., ahí está el problema. Y tenemos, los otorrinos tienen una campaña que dice por un Paraguay sin amígdalas, ¿verdad? Pero en algunos pacientes no se cumple eso. Y hay un porcentaje en una serie que nosotros hicimos en el Hospital de Luque, en 130 pacientes con candidatos a cirugía bariátrica, y le hicimos poligrafía a todos ellos. El 7% de ellos tenían un problema otorrinolaringológico bien claro, independiente de los fenotipos de apnea del sueño que mencionó el doctor Borsini. Bueno, en primer lugar, el 14 de marzo, que fue el Día Mundial del Sueño, nosotros hicimos una encuesta, probablemente muchos de ustedes respondieron en esa encuesta, donde la intención era ver un poquitito el hábito del sueño del médico en relación a un grupo control, ¿no? Y lo que dijo el doctor Girala y lo que mencionó el profesor Arbo es fundamental. Yo cuando he visto las estadísticas, estoy en la parte preliminar, hay muchos estudios que tengo en la parte preliminar hace 80 años por ahí. El 70% de los médicos mira el celular en la cama. Yo dije, aquí los tengo, dije yo. Y cuando he visto el control, los controles también tenían 75%. O sea, el gran problema que implica el celular en el tema de los disturbios del sueño no es un dato menor, no es un dato menor. Refiriéndome a tu pregunta, la historia clínica. ¿Qué tipo de vía estamos teniendo nosotros? Como dijo el profesor Borsini, ayer me vino un paciente y me dijo, ¿sabes qué? Estoy fallando un poco, no estoy usando mi CPAP. La esposa le dice, deja de joder, usa tu máscara, usa tu máscara. Ahí viene el tema del divorcio del sueño.
Se llama divorcio del sueño. Un tercio de los pacientes con apnea del sueño, la pareja va a dormir a otra pieza. Entonces, comenzamos nosotros con la historia clínica frente a qué tipo de actitud. Es demasiado importante saber qué tipo de comorbilidad tiene el paciente. El doctor Borsini ayer en su charla decía, el estereotipo que nosotros pensamos en el tipo con apnea del sueño es el tipo obeso, con diabetes, con hipertensión, ronca, el codo de la esposa, apnea presencial, etcétera, etcétera. El 25% de los pacientes con apnea del sueño no son obesos. Hay que ver el tipo de mandíbula. Nos tenemos que convertir un poquitito en neurólogos, en otorrinos, en odontólogos, en psiquiatras. ¿Y quién mejor que eso que el internista? Ayer uno de ellos preguntó, yo sé que me estoy desviando, Guillermo me mira así. Ayer uno preguntó, bueno, ¿qué hacemos con la polisonografía? Le enviamos a tal. Yo creo que el internista, a nosotros nos falta una sociedad de medicina del sueño aquí en Paraguay, porque estamos haciendo las cosas fragmentadas y nos cuesta muchísimo trabajar en equipo. Yo tengo una paciente con Friedman, con Brodsky 4, las amígdalas se chocan, se encuentran ahí, y hace 3 meses que están tratando en operarle. La paciente no tiene absolutamente método de conseguir CPAP, olvídate. No lo operan. Entonces vos te quedás así. Y es la gente que muere a la noche. Entonces la historia clínica es fundamental. La historia clínica es fundamental. Hay un overlap en la somnolencia, hay fatiga entre los pacientes que tienen insomnio y apnea del sueño. Y aquí yo quiero hacer la última puntualización. Tenemos que hacer, la Sociedad de Medicina del Sueño, tenemos que hacer un cuestionario estandarizado para cada hospital probablemente, y tenemos que escapar del fenómeno Elysium aquí en el Paraguay. Pues ni hace Asunción ni otra la medicina. Sin embargo, lo que estamos más allá del detalle. El 70% de los estudiantes paraguayos no comprenden lo que leen. Y vos le pasás la escala Eword de somnolencia. En ese guaraní no entendés lativo, no creí que hay. El consentimiento por informado que vos le pasás no entienden. Entonces, tenemos que hacer una medicina paraguaya bien hecha, comenzando con la historia clínica. A qué hora duerme, a qué hora se levanta, si hay luz en el cuarto, si mira el celular, si hay televisión en el cuarto. ¿Qué perspectiva, cuál es la percepción de sueño que él tiene? En un estudio que hicimos en choferes, aquellos que le llevan a tu hijo a la escuela, en Concepción, en Itapúa y en Luque, en líneas de ómnibus, más o menos 90 choferes. El 60% tenía cuestionario Stop Bank de alta posibilidad de apnea del sueño. Nosotros no tenemos legislación sobre la expedición de la habilitación para conducir en pacientes que tienen riesgo de apnea del sueño. Entonces, concretamente, la historia clínica de sueño que pueden encontrar absolutamente free en muchas otras fuentes. Y el mensaje fundamental, mírenle la garganta. La causa más común de somnolencia excesiva en el mundo occidental es la insuficiencia crónica de sueño. Cuando ustedes ven a un paciente, ¿está cansado? Sí, estoy cansado. ¿Tiene sueño? Todo el día. Si se queda quieto en una silla, ¿te cabecea? Sí. ¿A qué hora se levanta? A las 6 de la mañana. ¿A qué hora se acuesta? Y 2:30, 1. ¿Dormí 5 horas? Sí. ¿Por qué? Y porque tengo 2 trabajos, porque los chicos, porque vivo lejos, porque demoro 3 horas en llegar. Esa es la causa más común de somnolencia excesiva. Se diagnostica con el interrogatorio, no hay ningún estudio para eso. Digo esto porque la somnolencia es la puerta de entrada de muchos pacientes con apnea, ¿no? Y eso es fácil. Cuando yo empecé en el hospital, todos los que llegaban estaban, como decimos en el barrio, hechos pelota. Somnolentos, cansados, habían tenido accidentes, tenían distracciones
importantes en la casa, pérdida de rendimiento, problema de memoria, concentración, atención, irritabilidad, problema con la mujer, disfunción sexual. Y a esos pacientes vos le colocás un CPAP, le diagnosticás la apnea muy fácilmente y es el paciente que no se va nunca, que te manda a toda la familia, que te trae de regalo todas las navidades. Porque realmente el cambio clínico es increíble. Y vos te transformás en un héroe para el paciente haciendo una maniobra mínima. Pero esos son los pacientes que están por encima del agua. Como el iceberg, son los que sobresalen. Abajo hay un mundo de pacientes para salir a buscar que son menos sintomáticos. Ahora tenemos el problema de que tenemos muchos pacientes con apneas para tratar por sus riesgos y no por sus síntomas. El ejemplo más típico es la FA. 50% de los pacientes con FA tienen apneas moderadas a severas. 70% tienen apnea del sueño si tomamos 5 eventos por hora. Un grupo importante de ellos son hipoxémicos y el cardiólogo te dice, bueno, quiero que me lo arregles. Pero los pacientes no tienen somnolencia. Y cuando vos le colocas un CPAP no les va tan bien. Y estos, un 30% tienen insomnio. Y entonces ya se transforma en un paciente con comorbilidad cardiovascular, con FA, sin somnolencia, que no le va tan bien con el CPAP y que además tiene insomnio. Y hay que empezar a trabajar sobre eso. Les cuento esto porque la somnolencia es la puerta de entrada de los pacientes más sintomáticos y es más grave. El problema lo estamos teniendo ahora cuando ya nos sacamos de encima ese gran pool de pacientes extremadamente sintomáticos que lo diagnostica cualquiera, porque la esposa lo diagnostica, y tenemos que ir ahora a buscar pacientes más por sus riesgos que por sus síntomas. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Les cuento en mi unidad somos 20 neumonólogos, todos ven pacientes con apnea del sueño, no hay forma que lo vea una persona, los ven todos, los residentes, todos. Los residentes hacen estudios de sueño, leen estudios de sueño, colocan CPAP, hacen telemonitoreo, bueno, ventilan pacientes, todos. Y los pacientes complejos caen al especialista de sueño, que somos 2. Y tengo 3 meses de demora. 3 meses de demora para una polisonografía, 20 días para una poligrafía. Se leen 20 estudios de sueño por día en la unidad, en 7 centros, y se va aumentando la planta, y ya estamos yendo a sistemas inteligentes muy simples y muy baratos para diagnosticar más gente en menos tiempo. Inabordable. Pienso que pronto los clínicos van a ser responsables del diagnóstico, no nosotros, estoy seguro de eso, y nosotros veremos pacientes complejos, superposiciones, comorbilidades, pacientes para ventilar. Esa es la mirada un poco de la enfermedad en este momento. ¿Alguna pregunta? Allá la doctora. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor Arbo y para el doctor Girala. Para el doctor Arbo, usted en su charla mencionó que un aumento de las concentraciones de la dopamina favorece el insomnio. Mi pregunta es, ¿cómo se interpreta en el caso de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson? Y para el doctor Girala, mi pregunta es, si en un paciente donde sospechamos un trastorno, una patología en cuanto a salud mental, si el tipo de insomnio, ya sea de inicio, de mantenimiento o despertar es precoz, nos puede sugiere un tipo de patología psiquiátrica en especial. Bueno, en cuanto al rol no solo de la dopamina, sino de muchos neurotransmisores que intervienen tanto en sueño como en vigilia, como también aclaré, su rol todavía no está muy bien establecido. Se está estudiando siempre, se ha visto que hay neurotransmisores que son más necesarios en una fase o en otra, pero ponerle un límite y decir acá, hasta acá llega y desde acá empieza, no siempre es fácil. Ahora, en cuanto al caso específico de la enfermedad de Parkinson, los trastornos del sueño están considerados como síndrome pre-parkinsoniano incluso. 2, 3 años antes de que se desarrolle la enfermedad clínica, a veces más, ya el paciente empieza, y
si bien es cierto, rara vez, pero a través de campañas se ha conseguido que consulten con más anticipación, ya se pueden encontrar problemas como trastornos de la olfacción, trastornos del estado de ánimo y trastornos del sueño, que generalmente van hacia el insomnio de mantenimiento o también la somnolencia matutina. Cualquiera de las dos cosas podemos encontrar. Pacientes que previamente no presentaban esos síntomas, lógicamente. En cuanto al insomnio de mantenimiento, y ahí la dopamina, ¿cuál sería su rol? Es que yo no creo que solamente la dopamina esté involucrada. Cuando un neurotransmisor tan importante como la dopamina, que empieza a fallar, afecta a muchos otros, afecta principalmente a la acetilcolina, afecta a la serotonina, afecta el ciclo de muchos otros neurotransmisores. Entonces, el mecanismo del por qué el paciente con Parkinson o un síndrome preparkinsoniano, hablando tratando de anticiparnos a la enfermedad con ese síndrome, ¿por qué presenta trastornos del sueño? La respuesta no es una con flechas, ahí es un mecanismo mucho más complejo. Pero sí es cierto que si el diagnóstico de síndrome preparkinsoniano se establece, muchos de esos síntomas, entre ellos los trastornos del sueño, los trastornos olfativos y los trastornos del estado de ánimo, se solucionan con fármacos agonistas dopaminérgicos. No hace falta utilizar hipnóticos, no hace falta utilizar antidepresivos, no hace falta utilizar benzodiazepinas. Con agonistas dopaminérgicos indicados en ese momento se corrigen gran parte de esos trastornos, incluso la somnolencia matutina. Espero haber respondido su pregunta. Sí, respecto a patrones de insomnio en distintas enfermedades, la verdad que no son muy específicos los patrones distintos, pero hay cierta tendencia en la depresión a que los pacientes presenten dificultad de conciliación y a veces insomnio tardío, despertarse a las 3 de la mañana y no poder dormir más, ¿verdad? Y uno de los grandes problemas del paciente depresivo cuando se despierta de noche, el mayor problema no es que no descansa, no más, el mayor problema es que piensa. Todas sus rumiaciones depresivas. Esas rumiaciones depresivas en las madrugadas de insomnio es terrible para el paciente y es un fuerte inductor del suicidio, ¿verdad? Entonces nos interesa corregir también por eso. Los pacientes con trastornos de ansiedad, típicamente la ansiedad generalizada, suelen tener un sueño más fragmentado a lo largo de la noche. Muchos despertares, percepción de sueño muy superficial, pero en general esto es muy inespecífico, no da para hacer una distinción muy clara. Un patrón que se suele describir en un grupo de pacientes con depresión más endógena, severa, es en la polisomnografía la reducción de la latencia del sueño REM. O sea, el sueño REM en vez de presentarse a los 90 minutos, ¿verdad? Tiende a presentarse antes y hay otros cambios que yo no manejo con profundidad, pero más o menos ese es el esquema, ¿sí? Bastante inespecífico. Acá el doctor Aroa. Si recordamos un poco una de las diapositivas que yo había mencionado cuando vimos la presentación, ¿cuál es el neurotransmisor que con más frecuencia está involucrado en los trastornos depresivos? La serotonina. Entonces, si no hay serotonina, o si el nivel de serotonina está bajo, no hay melatonina. Si no hay melatonina, no induce su sueño y no lo mantiene. Esa sería una explicación fisiopatológica, creo, bastante coherente de por qué los pacientes depresivos tienen, o con trastornos del estado de ánimo, tienen trastornos del sueño también. Además, no es el único neurotransmisor involucrado, también la dopamina. Entonces, como vuelvo a lo mismo, no se trata de un solo neurotransmisor. Basta que uno falle y afecta todo el circuito. ¿Alguna otra pregunta, doctora? ¿Doctor? La tendencia en el tratamiento de esta enfermedad es sobre la base fisiopatológica como usted presentó, profesor Alba, dando las etapas del no REM con el REM
las 4 primeras etapas, fundamentalmente la primera y segunda, entran dentro de lo que en todos los libros habla del problema de dormir. O sea, la primera, el inicio del sueño. La segunda y la tercera hablan de la parte de que pudo dormir, pero se despertó a las 1 o 2 horas y no puede volver a conciliar el sueño. Hablan de que en esa primera etapa la melatonina y los inductores de la melatonina es el tratamiento ideal. Pero entre esa primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta, no existe un campo muy grande. Entonces el gran drama es como médico, ¿qué yo le doy? Y en eso que quiero que usted me conteste, por favor, ¿qué puedo hacer? Bueno, es ahí donde yo trataría de ser lo menos intervencionista posible, lo menos farmacológico posible. Sí, agregar melatonina a partir de los preparados que existen normalmente, está muy bien, pero evitar uso de otros fármacos u otras drogas que los efectos colaterales podrían ser peores que el efecto farmacológico que buscamos. Ahí entra lo que decíamos de que la historia clínica, importante, hacer una buena historia clínica para poder determinar cuáles son las probables causas o los probables eventos que están ocurriendo para que se produzca ese trastorno. Y entonces, allí entran 2 conceptos importantes para mí. Uno, la higiene del sueño, una correcta higiene del sueño. De repente, haciendo un interrogatorio detallado, encontramos que es un paciente que se lleva la computadora a la cama para terminar de contestar los últimos correos, actualizar, lo que sea. Que se acuesta y enciende el televisor para ver la serie que estaba siguiendo, o con su celular, particularmente en los jóvenes. Lógicamente, si ya partimos de eso, no espere tener el resto del ciclo del sueño tampoco de forma correcta. Y la higiene del sueño se convierte en algo muy importante. Y segundo, si vemos que es un paciente que tiene tendencia a no querer seguir una rutina regular, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, con esos 2 elementos, higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual y eventualmente un soporte farmacológico no muy severo, como ser melatonina, 10 miligramos, podría ser suficiente para corregir ese fenómeno. Nos queda 1 minuto para la última pregunta. Buenas tardes. Yo quería preguntar sobre las benzodiazepinas, el efecto que tiene justamente para poder prolongar un insomnio o desestructurar a largo plazo la estructura del sueño con respecto a la luz. Si uno empieza a usar un espectro de luz roja o azul, eso influye o no en la melatonina, y si también uno puede tener alguna idea de tipo básico de polisonografía a través de alguna aplicación de los relojes inteligentes. Y con respecto a las fases del sueño, yo veo que hay como una epidemia de insomnio, donde yo tengo muchos pacientes adultos mayores que tienen que tomar su alprazolam para dormir, como también porque tienen intestino irritable. Entonces, quisiera saber esto a largo plazo, y con las drogas Z también, ¿qué futuro tenemos así? Que muchas veces no podés y tenés ya que darle algo para que pueda dormir mal, pero que duerma por lo menos. No le podés estar con... yo trabajo con la parte precaria del país, de los pacientes, y no le puedo estar diciendo que haga una terapia cognitivo-conductual, menos hacer un estudio del sueño. Y quería saber con respecto a los antidepresivos también,
¿cómo afecta a corto o largo plazo, si se puede, ¿verdad? En cada fase, lo ideal sería para mí la fase REM o no REM. Y ya está. Y lo último, con el tema de la fatiga adrenal. Si es cierto o no, realmente independiente a un Addison o una insuficiencia suprarrenal de verdad. Bueno, alguna pregunta por lo menos que me puedan responder. Néstor. Gracias. Yo te voy a contestar una parte, porque no me acuerdo todo, disculpame. No dormí también anoche, estoy medio disperso. Justamente preparando la charla de sueño no dormí bien. Las benzodiazepinas inducen el sueño, son buenas inductoras del sueño, pero el costo de las benzodiazepinas es que desestructuran mucho el sueño. Imagínate que en la arquitectura normal del sueño, básicamente lo que hacen las benzodiazepinas es pasar una aplanadora que nivela todo en la fase 2 del sueño, más o menos. ¿Sí? Cuando se dejan bruscamente las benzodiazepinas, hay una percepción de sueño superficial y una abundancia de sueño REM. La persona sueña mucho, le cuesta conciliar, etc. El problema de las benzodiazepinas, si bien funcionan para hacer dormir, desestructuran un poco el sueño. Mucha gente se queja de que su sueño no es igual de reparador, pero no todo el mundo. Mucha gente toma benzodiazepinas y descansa, seamos realistas con eso. Se ataca mucho a las benzodiazepinas y con bastante fundamento. Eso no quiere decir que todos los demás remedios para dormir sean mejores. Lo que pasa es que las benzodiazepinas son viejas, hace 80 años le conocemos todas las mañas, como uno de esos políticos viejos que uno sabe que es corrupto, bandido, argel, tiene 3 amantes, sabemos todo ya. Y de repente parece uno engominado, nuevito y parece bueno. Entonces nos da más confianza. A las drogas Z no le conocemos hace tantos años como las benzodiazepinas. El uso de otras sustancias para dormir, otros inductores del sueño, no estoy hablando de los naturales, también es mucho más reciente. Las benzodiazepinas tienen mucho más motes encima porque son más viejas y las conocemos mejor. Y millones de personas en el mundo tomaron benzodiazepinas. Sabemos que la gente que toma benzodiazepinas tiene más caídas, sobre todo la gente mayor. Sabemos que tiene un impacto cognitivo variable según el estado cognitivo de la persona. Hay una sospecha con cierto fundamento de que la gente que toma benzodiazepina en dosis más alta y a largo plazo podría tener una proporción un poco más alta de demencia cuando son mayores. Evidencia no incontestable, a veces debatida, no está muy claro ese tema, pero es un cuco, ¿verdad? Entonces, yo te diría lo más importante cuando se da una benzodiazepina, y si se usa para dormir o se usa para la ansiedad, pensar cuándo vamos a sacar. Porque es una droga que rápidamente produce tolerancia y que no se justifica en el uso a largo plazo, sí en el uso a corto y mediano plazo. Yo como psiquiatra veo mayormente pacientes derivados por colegas. La mayoría de los pacientes que veo por primera vez llevan años tomando benzodiazepina. Y me peleo mucho con el paciente y no logro que dejen sus benzodiazepinas. A veces no logro que dejen de aumentar sus benzodiazepinas. Es un tema. Yo también soy muy partidario de la vida natural, la melatonina, la higiene de sueño, el ejercicio físico para dormir mejor de noche. Es fantástico. Hay que alentarle a la gente, no a la noche, durante el día, ¿verdad? Y todas las medidas que podamos para que durmamos bien. Pero esto es como darle avena a los gorditos para que adelgacen. Si sos un obeso mórbido, no me vengas con avena. Tenés que irte a la cirugía bariátrica o a los Ozempic. No podés estar macaneando con medidas naturaloides, ¿verdad? Esa es una minoría severa. A mí me toca ver mucho de esa minoría severa, ¿verdad? Entonces, tendemos a saltar las etapas fáciles como la higiene del sueño, como las medidas de sentido común y naturales para dormir. Tendemos a ir con mucha facilidad a los fármacos, pero recordemos que hay casos severos que van a andar con fármacos solamente, ¿verdad? Y que se justifica el uso. Pensemos cuándo vamos a retirar el fármaco sobre todo. El profe Borsini te va a contestar con respecto a que no podés estudiar la apnea a un paciente y acerca de los smartwatch. Estamos usando aplicaciones, se van a usar en el futuro, no son tan buenas, no son una polisonografía. Si vos necesitas una polisonografía para un paciente, no lo vas a reemplazar con un smartwatch en este momento. La realidad es esa. Y es una realidad de muchos países que no está accesible.
que es cara, muy cara, excesivamente cara y disponible para unos pocos. Creo que eso va a cambiar está cambiando con los cambios de la tecnología. Yo rescato lo que dijo el doctor. Yo iba a decir lo mismo que dijiste vos, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy neumonólogo, pero me toca ver pacientes con gravísimos problemas de sueño. Y aún siendo expertos de sueño en centros de referencia, no tenemos la lapicera blanda para indicar psicofármacos. Lo pensamos una vez, 2 veces, 5 veces, lo hablamos, lo mandamos al psicólogo, lo mandamos al psiquiatra, hacemos terapia cognitivo-conductual, hacemos psicodiagnóstico, lo volvemos a citar, demoramos, nos tomamos el tiempo. Tu única obligación con el paciente no es hacer lo que él quiere, ¿eh? Tu obligación no es recetarle lo que él te pide. Tu obligación es no hacerle daño. Vos no tenés obligación de curarle. Vos tenés obligación de no hacerle daño. Esa es tu única obligación. Entonces, hay que pensar eso cuando un paciente te exige un tratamiento que vos conocés poco, que tenés dudas y que puede hacer daño. A mí me pasa lo mismo que al doctor. Recibo pacientes con 3 o 4 psicofármacos hace años que nunca nadie sacó y que es muy difícil discontinuar. Es una patología que hemos generado los propios médicos. Creo que ese es una buena moraleja de la reunión de hoy. Ok, bueno, se nos fue el tiempo y para cerrar, recuerden que el insomnio de un solo hombre fue la pesadilla de toda Europa. Napoleón Bonaparte. Muchas gracias. Disculpame, no la tenía,